Hola, muy buenos días. Saludos cordiales a las compañeras y compañeros, profesores y participantes de la Cátedra Libre de Visiones Críticas de los Derechos Humanos. Saludos muy afectuosos al profesor Pérez Almeida, coordinador de la cátedra. Muchísimas gracias, profesor Gregorio, por la invitación que me extendió para este encuentro de ideas y saberes. El día de hoy, el maestro Dussel y el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas nos darán elementos para contribuir a ese debate necesario, sobre todo en estos tiempos, para lo cual he preparado un material cuya lectura comparto con ustedes. Comencemos. En las clases de su libro 14 tesis de ética, impartidas en el año 2017 a estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de México, el filósofo, historiador, escritor y profesor Enrique Dussel les enseñaba que el fin de los fines de la humanidad es la vida, la realización de la vida. De igual manera, el profesor Dussel decía a sus estudiantes que la ética está en la relación práctica que se da de sujeto a sujeto y que en esa relación todo acto que reafirme la vida es considerado como lo bueno, lo ético. Entre los estados, como entre las personas, las acciones que defienden la vida de sus pueblos, aquellas que garanticen la plenitud de sus necesidades más elementales para sostenerla, serán actos éticos desde el concepto del maestro Dussel. Así, los estados tendrán un comportamiento ético en la medida en que promuevan la vida de la comunidad internacional, que es decir, la vida de las naciones que representan. Sin embargo, y contrario a lo anterior, actualmente asistimos a una negación de la reafirmación de la vida como hecho concreto en la política internacional, observando la actuación de muchos de los estados poderosos que tienen el deber de garantizarla, de acuerdo a los principios fundamentales del derecho internacional. Esa deformación ética viene dada por la superposición de intereses que no privilegian la vida, sino la satisfacción de esos intereses dentro del modelo civilizatorio que impera en el mundo desde finales del siglo XIX y prevalece hasta nuestros días, el capitalismo. ¿Cómo entonces afianzar las relaciones internacionales sobre bases éticas de acuerdo a Dussel? Reafirmando la vida de la comunidad internacional, actuando en favor de los pueblos del mundo. Ese fue el papel que se abrogó a la Organización de las Naciones Unidas en 1945, aun cuando de inicio su leitmotiv fue asegurarse la no confrontación bélica entre las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. La ONU se erigió en la defensora de la vida de toda la humanidad contra la guerra, a lo cual quedó obligada en su carta fundacional, como dice su preámbulo, y cito: «Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles». Y en su artículo número 1, la Carta declara la defensa y el mantenimiento de la paz, la amistad entre las naciones y la cooperación internacional para la solución de los problemas internacionales. No obstante, la ONU ha venido constituyéndose en los últimos 30 o 20 años, al menos, en una entelequia que no da respuestas, que no inspira, que no detiene el avance de la barbarie. Los últimos conflictos armados, la llamada crisis migratoria, la masacre a pueblos expoliados, el genocidio impune, el llamado cambio climático, la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y la carrera por desarrollar guerras bacteriológicas y guerras nucleares, entre otras manifestaciones, atentan la vida de la comunidad internacional y dan cuenta de una fracturada y obsolescente organización que, siendo liderada por las potencias bélicas de Occidente,
no consigue espacio para pensar en la comunidad internacional y en el bien de ésta. Ahora bien, caso aparte merece ser destacado el de Venezuela. En su visión y vocación humanista, no solo por el pueblo venezolano, sino por todos los pueblos del mundo y en el marco de la diplomacia bolivariana de paz, aboga por la permanencia y el respeto de los principios fundacionales del foro, que pese a sus inconsistencias han reconocido los 193 países del mundo en 80 años de existencia como el más importante espacio de encuentro y de entendimiento que tenemos para privilegiar la opción de la paz y de la vida frente a la opción por la guerra y la muerte. Para Dussel, el criterio ético fundamental es la sobrevivencia de la vida, la realización de la vida. Es el primer y más importante principio de la ética. Y el segundo, cómo poner en práctica la reafirmación de la vida a través del acto formal o normativo, solo posible con el consenso y la participación de los afectados, la participación simétrica de los afectados. Dussel nos habla además de la factibilidad moral como el tercer principio ético y nos dice que serán pretendidamente buenos aquellos actos institucionales o comunitarios que, siguiendo los principios de afirmación de la vida y el consenso de los afectados, sean empíricamente posibles en los diferentes campos de efectuación concreta. El grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas bien puede enmarcarse en los tres principios del sistema ético dusseliano. Este grupo fue iniciativa de la República Bolivariana de Venezuela. Se constituyó el 6 de julio de 2021 en Nueva York y hasta la fecha está integrado por 18 Estados miembros: Argelia, Belarus, Bolivia, China, Cuba, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Estado de Palestina, Malí, Nicaragua, la República Islámica de Irán, la República Democrática Popular Lao, la Federación Rusa, la República Popular Democrática de Corea, San Vicente y las Granadinas, Siria, Zimbabue y Venezuela. Sus miembros coinciden en que los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas son indispensables para preservar y promover, entre otros, la paz y la seguridad internacional, el Estado de Derecho, el desarrollo económico y progreso social y los derechos humanos para todos. Venezuela y los países que tomaron la iniciativa de su constitución consideraron que la humanidad se encuentra actualmente bajo un ataque sin precedentes, la amenaza de la paz y la seguridad mundial por parte de los Estados Unidos de América. El grupo, en lo concreto, busca defender la prevalencia y validez de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y coordinar iniciativas conjuntas para el respeto de la soberanía, la igualdad de los estados, la no injerencia en los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias, la abstención del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquiera de los estados. Ahora bien, la conformación de un grupo en defensa de los postulados de la Carta, pese a lo gastado e ineficaz del concepto ONU para nuestros días, pareciera ser una contradicción aparente. Podríamos preguntarnos si es una defensa de la moral instituida y para qué. Pudiéramos incluso cuestionar si esa actuación tiene características éticas de acuerdo a las tesis de Dussel. Y si finalmente esa defensa puede ser conveniente, toda vez que no han sido pocas las veces que la organización y sus instituciones se han mostrado incapaz de dar respuestas eficaces y actuar en consonancia con sus propios postulados.
Sin embargo, el comportamiento del actor hegemón, como lo indica el embajador Samuel Moncada, representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, ha privilegiado decisiones unilaterales que constantemente lo colocan al margen de la legalidad del derecho internacional y al margen de sus obligaciones internacionales, obligando entonces al resto de la comunidad a tomar acciones para defender normas mínimas de convivencia que recoge el derecho internacional. Esta salida del hegemón, esta paulatina salida de los cánones internacionales, responde a una estrategia de reacomodo frente a los signos de un tiempo de transición inexorable y la emergencia de nuevos centros de poder a nivel mundial, que amenazan y socavan la primacía del Estado hegemón en el que se constituyó los Estados Unidos, al menos desde finales del siglo XX, afectando decisivamente la política internacional y por ende las relaciones internacionales. En contraposición a esto, nos explica el doctor Samuel Moncada, Venezuela se ha dedicado en los últimos 5 años a evitar catástrofes, guerras locales, regionales, pero sobre todo evitar una gran conflagración mundial, porque Venezuela apuesta por la paz. El grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, Iniciativa Venezolana, nació del consenso de los afectados, algunos de los cuales son víctimas de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos. Si la razón que llevara a Venezuela a conformar un grupo como este hubiese sido solo la protesta ante la aplicación de las MCU, que han sido descargadas no solamente contra nuestro país, sino también como países contra países como Cuba, Nicaragua, la misma Federación Rusa, sería ya una justificación porque buscaría legítimamente reafirmar la vida de los pueblos que han sido afectados económica y socialmente por estas medidas coercitivas unilaterales. Pero Venezuela definitivamente da un paso estratégicamente mucho más importante y apuesta por la vida de toda la comunidad internacional al proponer un grupo que nos conecte nuevamente con los principios de coexistencia de la Carta que nos permitieron entendernos pese a todas las connotadas falencias y omisiones de la organización. Aun cuando sabemos la decisión tiene mucho de política y de ninguna manera es menos importante, el asegurar la estrategia política también lleva implícita la defensa de la vida. No deja espacio a la dubitación en cuanto al objetivo de frenar la estrategia imperial, de salirse de los cánones de derecho internacional público, exponiéndonos a su propia idea de un nuevo orden mundial en aquello que ellos han dado en llamar un mundo basado en reglas. Si, como hemos visto, la ética dusseliana no es solamente la de los valores ni de las virtudes, sino que es aquella que promueve el fin de los fines, que es la vida, la constitución de este grupo en defensa de la Carta de las Naciones Unidas no es un asunto de simple altruismo o mera estrategia política, sino inteligente actuación en pro de la vida y por la salvación del planeta. No olvidemos la grave situación actual en la que los países que han desarrollado la energía nuclear sin reparar si con fines pacíficos o bélicos han estado amenazándose nuevamente, volviéndonos incluso a un nivel de tensión visto en los años de la Guerra Fría, amenazando con ello a la humanidad entera. Y no olvidemos tampoco que existen en la actualidad catástrofes humanas más inmediatas que la conflagración de estas potencias, como la masacre al pueblo palestino en Gaza. En el mismo sentido político de las actuaciones de los estados que conforman el grupo, tampoco es casual que en él participen países como Irán, Rusia o China, catalogados por los países de Occidente como países
ejes del mal. Y sobre todo, en los últimos dos, China y Rusia, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Significa pues que desde dentro del mismo sistema se hace un contrapeso estratégico de contención a las pretensiones de Estados Unidos y Europa de anular la multilateralidad con actos unilaterales que atentan contra la autodeterminación de los pueblos y en la que la defensa de los derechos humanos muchas veces es tan discriminatoria y a conveniencia que se convierte en una suerte de chantaje a lo que pudiéramos considerar como una crítica de la moral existente. Estados Unidos e Israel pugnan por dejar de lado la legitimidad de las instituciones del sistema internacional de la ONU, erosionando el marco jurídico internacional que regula las actuaciones de los estados desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial, procurando esquivar la actuación de estos dos, los efectos del veto a sus decisiones por parte de las otras potencias del Consejo de Seguridad, contra sus destemplanzas y la promoción de un nuevo sistema de reglas unilaterales no concertadas entre los países para seguir gobernando el mundo y seguir afectando las decisiones en todos los campos de las relaciones internacionales. La acción de crear un grupo que se erige como defensor de los principios de la Carta de la ONU atañe no solo a la preservación de la vida, sino también a la transformación de la moral vigente. La estrategia política del grupo de amigos con miembros del Consejo de Seguridad tiene la fuerza del contrapeso geopolítico y juega a favor de la vida genuinamente orientadas por una concepción ética. Ahora bien, ¿qué posibilidad de éxito tiene el grupo de lograr su cometido en lo concreto? Entendiendo por su cometido el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas y el logro de los objetivos del grupo. Dussel dice que lo moralmente posible se distingue del anarquismo extremo y continúa explicándonos que lo que hace a un acto moral son las condiciones mínimas y necesarias y las condiciones fundamentales en los diversos campos que toca ese acto. La reunión de intereses del grupo, el alcance geopolítico de sus miembros de cara a la organización y de cara al propio grupo son condiciones mínimas necesarias y fundamentales para darle carácter de posibilidad a la realización moral del cometido. Sin embargo, debemos advertir cuáles son los puntos críticos de la factibilidad moral del grupo. El grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas está inscrito en el Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y el fortalecimiento del papel de la organización, institución esta que tiene 50 años de creada para la revisión y el fortalecimiento del cumplimiento de la Carta. Este comité, a su vez, depende de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Asamblea General de la ONU y se reúne periódicamente a nivel de embajadores, tanto en Nueva York como en Ginebra, y al menos una vez al año a nivel ministerial y de coordinadores nacionales, respectivamente. El grupo creado en 2021 no tiene mayores resultados que los declarativos. Esto tiene que ver con la factibilidad de la moral que busca deponer y la moral que puede instaurar. Las condiciones del campo político, entonces, no dependen exclusivamente del grupo. Dussel nos decía que la ética es un hecho normativo que modifica la existencia. Si el grupo de amigos no alcanzara resultados concretos para modificar la tendencia a la destrucción de los principios éticos de la Carta, se quedaría en el formalismo y perdería el sentido ético de su lucha. Pero sin duda, las actuaciones de este grupo de amigos, desde su constitución, apuntan incluso a la necesaria revisión de los postulados de la Carta, que si bien
nunca se han respetado cabalmente, al menos sí son un cuerpo de normas que le recuerdan a los países del mundo las condiciones mínimas necesarias para preservar la vida humana en nuestro planeta Tierra. Muchísimas gracias por su atención, por la oportunidad, por el espacio. Para todos, muy buenos días.